¿Qué harías si tu hijo de 7 años te dijera que una vez fue papa en el Vaticano, pero no recuerda cuál? ¿Y si pudiera describir con precisión los corredores de mármol del Palacio Apostólico, lugares donde jamás ha estado? En las colinas doradas de Morelia, Michoacán, donde el aroma del café se mezcla con el incienso de las iglesias coloniales, vivía una familia que jamás imaginó que su tranquila existencia católica se convertiría en uno de los casos de reencarnación más perturbadores de México. Los Ramírez eran una familia profundamente religiosa. María del Carmen, maestra de primaria en una escuela católica, y su esposo Fernando, carpintero especializado en retablos para iglesias, habían construido su vida alrededor de la fe. Su única bendición era José, un niño de 7 años con ojos negros profundos que parecían guardar secretos antiguos. Durante los primeros años, José fue un niño aparentemente normal. Asistía a misa los domingos, rezaba el rosario con su abuela y jugaba con carritos en el patio de su casa colonial. Pero había pequeños detalles que María del Carmen comenzó a notar. José rechazaba categóricamente las comidas con carne los viernes. Insistía en bendecir todo lo que comía con gestos precisos que parecían rituales aprendidos, y tenía una extraña fascinación por las imágenes del Vaticano en los calendarios religiosos que colgaban de las paredes. Pasaba horas contemplando fotografías de la Basílica de San Pedro, trazando con su dedo pequeño las columnas y cúpulas como si las conociera íntimamente. Cuando María del Carmen le preguntaba por qué lo hacía, José simplemente respondía: «Se siente como casa, mami». Era algo inquietante viniendo de un niño que nunca había salido de Michoacán. Fue en la mañana del 13 de octubre del 2023, mientras las campanas de la catedral sonaban a lo lejos anunciando el día, cuando todo cambió para siempre. María del Carmen preparaba atole de chocolate en la cocina de azulejos Talavera, cuando José apareció en el marco de la puerta con una expresión seria que la sorprendió. El aire matutino entraba por la ventana trayendo el aroma de las bugambilias del jardín, pero José parecía ajeno a todo lo que lo rodeaba. «Mami», dijo con esa vocecita que aún conservaba, pero con una solemnidad que helaba la sangre, «necesito contarte algo muy importante sobre mis otras vidas». María del Carmen dejó de revolver el atole de chocolate y se volteó hacia su hijo, sintiendo un escalofrío que le recorrió toda la espalda. El vapor dulce del atole parecía haberse vuelto denso, pesado. «Tus otras vidas, mi amor, ¿de qué hablas?». José se acercó con pasos medidos y se subió a una de las sillas de madera tallada, acomodándose con la dignidad de un adulto que está a punto de revelar un secreto guardado durante siglos. Antes de ser José, comenzó con una calma que contrastaba violentamente con su edad. «Yo fui muchas personas diferentes. Primero fui un indio que vivía en estas mismas montañas cuando llegaron los hombres con armaduras brillantes y cruces». Los ojos de María del Carmen se llenaron de lágrimas sin que supiera por qué. Había algo en la manera en que su hijo hablaba que trascendía la simple imaginación infantil. «Recuerdo el olor de la pólvora y el sonido de los caballos. Recuerdo cuando nos enseñaron a rezar en latín y cuando construyeron las primeras iglesias donde antes estaban nuestros templos». Su voz se quebró ligeramente, como si el dolor de aquellos recuerdos siguiera vivo. «¿Y después qué pasó, hijito?», preguntó María del Carmen, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. José suspiró profundamente, como si llevara el peso de siglos en sus pequeños hombros. «Después nací como un español. Fui soldado en las guerras de independencia. Peleé contra mis propios hermanos indígenas, sin saber por qué. Era confuso, mami. En una vida luchaba por la libertad, en la otra por la corona». Se quedó en silencio por unos segundos, mirando sus manos pequeñas como si pudiera ver en ellas las cicatrices de batallas pasadas. «Pero mi última vida antes de esa fue diferente». María del Carmen se sentó frente a él, con las piernas temblando. «¿Diferente cómo, mi amor?». José la miró directamente a los ojos con una intensidad que no correspondía a ningún niño de 7 años. «Fui papa en Roma, mami. El papa vivía en un palacio gigantesco con techos pintados por los mejores artistas del mundo, con pasillos de mármol tan largos que parecían no tener fin. El mundo comenzó a girar alrededor de María del Carmen.
Su hijo, educado en la más estricta tradición católica, acababa de confesarle que había sido la máxima autoridad de su propia iglesia. «Pero hay algo muy raro, mami», continuó José con voz quebrada. «Por más que trato de recordar, no sé cuál papa fui. No recuerdo mi nombre de entonces, no recuerdo en qué siglo viví. Solo recuerdo la sensación de cargar con el peso de toda la cristiandad sobre mis hombros». Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada. María del Carmen intentaba continuar con su rutina, preparar el desayuno, llevar a José a la escuela, dar clases en la primaria católica donde trabajaba, pero cada vez que miraba a su hijo, las palabras sobre el Vaticano resonaban en su cabeza como campanadas persistentes. José parecía más tranquilo después de su revelación, como si hubiera liberado un peso que cargaba desde hace tiempo, pero continuaba con comportamientos que ahora adquirían un significado perturbador. Durante el desayuno del viernes siguiente, mientras untaba mermelada en su bolillo, José comentó casualmente: «Mami, ¿por qué no tenemos incienso como el que usaban en mis misas pontificales?» María del Carmen casi se atraganta con su café de olla. «¿Misas pontificales, mi amor?» «Sí, las ceremonias especiales donde yo celebraba. El incienso olía diferente, más dulce, como si tuviera mirra y benjuí mezclados». Fernando, que leía el periódico, levantó la vista con expresión escéptica. «José, los niños no saben de esas cosas». «Pero papá», respondió José con paciencia, «yo antes era el papa más importante de todos los sacerdotes». Continuó: «También recuerdo que tenía un anillo muy pesado, con una piedra roja gigante. Cuando la gente venía a besarlo siempre estaba frío». María del Carmen y Fernando intercambiaron miradas cargadas de preocupación. Fernando dejó el periódico sobre la mesa. «Fejo, ¿puedes contarnos más sobre ese lugar donde vivías?» José se iluminó como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Era enorme, papá, mucho más grande que toda Morelia. Tenía jardines con fuentes que sonaban como música y pasillos tan largos que necesitabas caminar muchos minutos para llegar de un lado al otro». Hizo una pausa para tomar chocolate caliente. «Y tenía una biblioteca con libros hasta el techo, algunos tan viejos que se desmoronaban cuando los tocabas. Ahí guardaban todos los secretos de la iglesia». Su voz se volvió misteriosa, casi susurrante. Había libros que hablaban de cosas que la gente común no podía saber, historias de santos que en realidad no eran santos, de milagros inventados y de... Se detuvo como asustado. «¿De qué más, mijito?», preguntó María del Carmen sintiendo un escalofrío. «De otras vidas. Había libros antiguos que hablaban de gente que regresaba después de morir, como yo. Pero cuando era papa, yo no les creía». José bajó la mirada con tristeza profunda. «Pensaba que eran herejías. Mandé quemar muchos de esos libros porque creía que ofendían a Dios. Pero ahora estoy aquí, y sé que me equivoqué». Fernando se reclinó incómodo. «María del Carmen, esto es demasiado extraño. Los niños no hablan así, pero está describiendo cosas muy específicas, cosas que un niño de 7 años no puede inventar». Esa tarde, María del Carmen decidió visitar al padre Miguel, el párroco de la Catedral de Morelia, un hombre de 65 años dedicado al estudio de la teología. El padre Miguel la recibió en su oficina, rodeada de libros antiguos y crucifijos. El aroma de cera y papel viejo impregnaba el ambiente. «Padre», comenzó retorciendo nerviosamente sus manos, «necesito hacerle una consulta muy delicada sobre mi hijo José. Dime, hija, ¿qué te preocupa?» «José dice cosas que no debería saber. Dice que en una vida anterior fue papa». El rostro del padre Miguel se endureció. «María del Carmen, la reencarnación va contra las enseñanzas de nuestra iglesia. Los niños inventan historias fantasiosas, pero describe detalles del Vaticano que nunca ha visto. Habla de ceremonias, de incienso específico, de una biblioteca secreta con libros prohibidos». El sacerdote se quedó en silencio, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. «¿Qué más ha dicho específicamente?» «Que cuando era papa no creía en la reencarnación y mandaba quemar libros que hablaban del tema, pero ahora sabe que se equivocó». El color se fue del rostro del padre Miguel. Caminó hacia una estantería llena de volúmenes antiguos. «María del Carmen, lo que me cuentas es perturbador. En la historia de la iglesia, efectivamente hubo papas que ordenaron quemar textos considerados heréticos, incluyendo algunos sobre reencarnación». Se volteó con expresión grave.
Si tu hijo realmente sabe esas cosas, sin haberlas estudiado, necesitamos ayuda especializada. Conozco a alguien en la Ciudad de México, un teólogo que también es psicólogo, Dr. Raúl Mendoza. Esa noche, mientras José dormía abrazando un crucifijo de madera, María del Carmen y Fernando se quedaron despiertos en la cocina, bebiendo té de manzanilla. Fernando, el padre Miguel se puso muy serio. Dice que necesitamos ayuda de un especialista. No sé qué pensar. Nuestro hijo habla como si hubiera vivido 500 años. De pronto, escucharon una voz suave del cuarto de José. No eran gritos de pesadilla, sino algo diferente. Se acercaron sigilosamente y lo que escucharon los dejó helados. José estaba hablando en latín, un latín fluido, perfecto, como si fuera su lengua materna. Estaba rezando oraciones que ningún niño de 7 años conoce, oraciones pontificales que solo se usan en ceremonias especiales del Vaticano. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Su voz infantil pronunciaba cada palabra con una solemnidad que daba escalofríos. Cuando terminó, se incorporó y los miró a través de la puerta. Perdón si los desperté. A veces sueño que estoy celebrando misa en la Basílica de San Pedro y las oraciones salen solas. La noticia de lo que ocurría en casa de los Ramírez comenzó a extenderse por Morelia, como el aroma del café por las mañanas. En este pequeño pueblo donde todos se conocían, era imposible mantener secretos por mucho tiempo. Fue doña Esperanza, la vecina que vivía al lado, quien escuchó a José hablando solo en el patio una mañana de noviembre. El niño construía algo con piedras, murmurando palabras en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, decía mientras organizaba las piedras en líneas perfectas. Doña Esperanza se asomó por la cerca. ¿Qué estás construyendo, mijito? José levantó la vista con las mejillas manchadas de tierra. La Basílica de San Pedro, señora Esperanza, con las proporciones exactas. ¿Y cómo sabes esas medidas? José respondió con naturalidad. Porque yo la mandé construir. Agregué la cúpula nueva y cambié la disposición del altar mayor. Esa tarde, doña Esperanza visitó a María del Carmen. Comadre, tu niño habla como si fuera arquitecto. María del Carmen suspiró, sirviendo café en jarros de barro. Ya sabemos, Esperanza. Antes de que pudiera responder más, José entró corriendo con un papel. Mami, mira lo que dibujé. El papel tenía líneas precisas, números y diagramas arquitectónicos. En el centro, un dibujo detallado de una basílica vista desde arriba, con cada capilla marcada. Este es el problema, dijo señalando una sección. La acústica aquí es terrible. Los fieles del fondo no pueden escuchar la homilía. Doña Esperanza se acercó. ¿Qué significan esos números? José señaló unas líneas curvas. Son las medidas de los arcos de sostén, y estos círculos son los puntos donde resuenan mejor las voces. Yo sabía exactamente dónde colocarme para que mi voz llegara hasta la última fila. Las mujeres se miraron sin palabras. Un niño de 7 años explicaba arquitectura acústica con términos técnicos que jamás habían escuchado. José, preguntó María del Carmen temblorosa, ¿dónde aprendiste esas palabras? No las aprendí, mami. Las recuerdo, como cuando recuerdas dónde pusiste las llaves pero más atrás en el tiempo. Esa noche Fernando estudió el dibujo. Como carpintero de iglesias, entendía de construcciones religiosas y lo que veía era trabajo de alguien que comprendía profundamente la arquitectura sacra. Esto está muy bien hecho, Mari. Al día siguiente hicieron una prueba. Fernando consiguió un libro técnico sobre arquitectura del Vaticano del Seminario de Morelia. Un texto denso con fotografías, planos y especificaciones que él mismo no comprendía completamente. Colocaron el libro sobre la mesa sin decir nada. José estaba jugando cuando lo vio. Se acercó curioso y al ver la portada, palideció. ¿De dónde sacaron eso? Es un libro sobre el Vaticano, ¿quieres verlo? José trepó a la silla y abrió el libro con manos temblorosas. La primera imagen era una fotografía aérea de la ciudad del Vaticano. Ahí está, susurró tocando la foto. Mi hogar cuando era Santo Padre. Pasó las páginas lentamente. Cuando llegó a los planos arquitectónicos, comenzó a señalar detalles específicos. Miren, esto está mal dibujado. Los jardines vaticanos son más grandes, y aquí falta la escalera secreta que va desde los aposentos papales hasta la biblioteca privada.
Fernando y María del Carmen se inclinaron. Para ellos, todos los planos se veían iguales. ¿Estás seguro? Por supuesto. Pasé años caminando por esos pasillos. Conozco cada piedra, cada columna, cada fresco. Llegó a fotografías del interior de la Capilla Sixtina, los frescos de Miguel Ángel, el famoso techo, el altar donde se celebran los cónclaves. Aquí, dijo señalando el techo, es donde me arrodillaba cada mañana antes del amanecer. Nadie sabía que yo hacía eso. Su voz se volvió distante. Me gustaba estar solo con Dios antes de que comenzaran las obligaciones. El silencio era tan profundo que podías escuchar tu corazón. María del Carmen sintió escalofríos. José describía rutinas privadas que ningún libro documentaría. ¿Qué más hacías en las mañanas? José sonrió con melancolía. Revisaba cartas que llegaban del mundo, cartas pidiendo ayuda, de sacerdotes con dudas, de familias con problemas. Caminó hacia la ventana mirando las montañas de Morelia. Siempre quería ayudar a todos, pero era imposible. Había tanto sufrimiento, y yo me sentía tan pequeño a pesar de ser el Papa. Se volteó con lágrimas en los ojos. Por eso regresé, mami, porque no terminé mi trabajo. Todavía hay cosas que necesito hacer, pero esta vez como José, no como el Santo Padre. Fernando y María del Carmen se miraron con asombro y terror. Su hijo explicaba que había reencarnado para completar una misión divina inconclusa. ¿Qué cosas necesitas hacer?, preguntó María del Carmen, temiendo la respuesta. José la miró con ojos que parecían guardar la sabiduría de siglos. Necesito enseñarle a la gente que Dios no castiga a quienes regresan después de morir. Necesito decirles que el amor es más fuerte que la muerte y que a veces regresamos porque tenemos más amor para dar. Esa noche, mientras las campanas de la catedral llamaban a oración, los padres supieron que su vida normal había terminado. Su hijo no era solo un niño con imaginación vivida. Su hijo era alguien que había regresado del más allá con un mensaje que podía cambiar todo lo que creían sobre la vida, la muerte y la fe. La historia de José llegó a oídos del doctor Raúl Mendoza cuando el padre Miguel lo llamó desde Morelia con voz llena de inquietud. Doctor, tiene que conocer a este niño. Dice cosas que no podría saber. El doctor Mendoza era meticuloso, acostumbrado a aplicar el método científico a casos inusuales de la mente humana. Había estudiado en el Vaticano, se especializó en psicología religiosa en Roma y había publicado artículos sobre fenómenos de memoria infantil. 3 días después, su automóvil subía por las calles de Morelia, levantando polvo dorado. La casa de los Ramírez era sencilla pero cuidada, con geranios rojos y aroma de tortillas frescas. María del Carmen lo recibió en el patio, donde José jugaba con piedras construyendo un modelo complejo. Doctor, gracias por venir. No sabemos qué hacer. El doctor Mendoza observó al niño. José tenía concentración absoluta de arquitecto. Sus movimientos eran precisos, calculados, nada infantiles. ¿Puedo hablar con él? José se acercó, limpiándose las manos, mirando al extraño con curiosidad sin timidez. ¿Usted sabe de iglesias?, preguntó directamente. El doctor sonrió. Sí, especialmente de una muy lejos de aquí. Los ojos de José se iluminaron. ¿El Vaticano? ¿Conoce mi ciudad? ¿Tu ciudad? Sí, yo vivía ahí. El papa que fui vivía ahí, pero el papa soy yo. Es confuso. El doctor Mendoza sintió escalofríos. Había algo perturbador en la manera directa de José. José, ¿puedes contarme algo del Vaticano que solo alguien que vivió ahí sabría? El niño se sentó en el suelo, invitándolo a hacer lo mismo. Me despertaba muy temprano antes del amanecer, a las 5 exactamente. Lo primero era arrodillarme frente al crucifijo de mi recámara y rezar el Ángelus. El doctor tomaba notas mentalmente. El Ángelus era oración papal privada, no información popular. Después bajaba a la capilla privada de los aposentos. No la Sixtina, esa es para ceremonias grandes. Una capilla pequeñita con vitrales azules preciosos con el sol matutino. Los ojos del doctor se abrieron. Los aposentos papales tenían capilla privada con vitrales azules, información que no aparecía en libros turísticos. Y después, desayunaba solo, siempre igual. Café negro fuerte, sin azúcar, pan tostado con mermelada de naranja amarga, jugo de toronja fresco. Monseñor Benedetti, mi asistente, traía las cartas importantes.
El doctor sintió erizarse la piel. Los detalles eran demasiado específicos para un niño de 7 años. ¿Recuerdas tu oficina? José cerró los ojos como viendo una película. Mi escritorio era enorme, madera vieja brillante. Tenía cajones secretos para cartas que nadie más podía leer. Abrió los ojos con tristeza. Y una ventana grande a la plaza de San Pedro. Veía gente de todo el mundo que venía a visitarme, pero no podía bajar a platicar como quería. Su voz se quebró. Ser papa es muy solitario, doctor. Tienes millones de hijos espirituales, pero no puedes abrazar a ninguno. El doctor había visitado los aposentos papales. La descripción de José coincidía perfectamente. ¿Qué era lo que más te gustaba? José sonrió con nostalgia impropia para su edad. Las audiencias privadas, familias con problemas graves, sacerdotes jóvenes que necesitaban consejo, niños enfermos que querían bendiciones. Caminó en círculos pequeños. Había una niña llamada Lucía con cáncer avanzado. Tenía 8 años como yo, y me pidió que explicara por qué Dios permitía que los niños sufrieran tanto. Los ojos de José se llenaron de lágrimas. No sabía qué decirle realmente. Le di mi respuesta oficial sobre planes misteriosos y sufrimiento que nos acerca a Dios. Pero sabía que no era suficiente para una niña muriendo. Se detuvo mirando al doctor. Por eso estoy aquí. Cuando era papa no pude responder esa pregunta. Ahora, después de morir y regresar, sí sé la respuesta verdadera. ¿Cuál es? José puso su mano en el brazo del doctor. Que no morimos de verdad. Seguimos existiendo, amando, aprendiendo en otros lugares. Lucía no se fue para siempre. Regresará cuando esté lista. El doctor sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo lo sabes? Porque yo morí, doctor, y desperté aquí siendo José. Entre la muerte del Papa y mi nacimiento, estuve en un lugar hermoso donde entendí muchas cosas. José dibujó en la tierra. Era como un jardín gigantesco, pero todo brillaba con luz propia, como si cada flor fuera una estrellita. Su voz se volvió distante. Había otras personas, pero no las veía claramente. Eran luces que se movían y hablaban sin palabras. Me explicaron que algunos regresamos para terminar trabajos espirituales importantes. ¿Qué trabajos? Enseñar la verdad sobre la muerte, ayudar a quienes sufren, demostrar que el amor verdadero nunca se acaba. José levantó la vista. Me dijeron que sería difícil, que la gente no me creería, pero era importante recordar quién fui para hacer lo que debo hacer. José, ¿recuerdas el momento exacto en que moriste como papa? Los ojos del niño se ensombrecieron. Estaba muy enfermo, débil, meses sintiéndome peor. Era de noche, muy tarde. Estaba en mi cama de los aposentos papales. Su voz se suavizó. Sabía que moriría esa noche. Los doctores dijeron que no había nada más que hacer, pero no tenía miedo. Se quedó en silencio, mirando su dibujo. Lo último que recuerdo es una luz muy cálida, amorosa. No dolía mirarla. Me tranquilizaba completamente. José sonrió con serenidad impropia. Una voz dulce me dijo: «Está bien, Santo Padre. Tu trabajo papal terminó. Ahora tienes trabajo de niño». Y floté hacia esa luz. ¿Recuerdas en qué año moriste? José arrugó la frente. Eso es raro, doctor. No recuerdo el año exacto ni cómo me llamaba de papa, como si esa información estuviera borrada a propósito. Se levantó sacudiéndose la tierra. Pero recuerdo todo lo demás. Cómo se sentía cargar la responsabilidad de toda la iglesia, el peso del anillo papal, el sonido de mis zapatos rojos en los pasillos de mármol. Miró al doctor con intensidad trascendente. Y recuerdo la promesa que hice antes de morir. Prometí regresar para terminar lo que no pude completar como papa. El doctor Mendoza cerró su libreta. Había venido escéptico y se encontraba ante algo que desafiaba todo lo que creía sobre la conciencia humana. Esa noche escribió: «Hoy fui testigo de algo que trasciende mi formación científica. Este niño describe experiencias que van más allá de la muerte física. Si José dice la verdad, entonces todo lo que creemos sobre la vida y la muerte necesita reconsideración». Los meses siguientes al encuentro con el doctor Mendoza fueron una cascada de eventos que cambiarían para siempre la vida de la familia Ramírez y pondrían a prueba las creencias más profundas de la comunidad católica mexicana. El doctor había regresado a la Ciudad de México con una obsesión:
Necesitaba encontrar evidencia histórica que confirmara o desmentiera las afirmaciones de José. Durante semanas, se sumergió en archivos vaticanos digitalizados, biografías papales, documentos que solo académicos especializados conocían. Fue una madrugada de enero del 2024, revisando manuscritos del siglo XX, cuando encontró algo que lo dejó paralizado. En un documento de 1978, escrito por el cardenal Giuseppe Roncalli antes de ser Papa Juan XXIII, había una nota personal. Anoche soñé que regresaba como un niño en tierras lejanas para terminar lo que no pude completar. Desperté con la certeza de que la muerte no es el final, sino una puerta. Las manos del doctor Mendoza temblaron. La descripción coincidía exactamente con lo que José había relatado sobre su experiencia entre vidas. El descubrimiento más impactante llegó 2 semanas después, con una llamada desde Roma. «Doctor Mendoza, soy el Monseñor Alessandro Benedetti, del Archivo Secreto Vaticano. Hemos escuchado sobre su investigación del niño mexicano». El corazón del doctor se aceleró. Benedetti era exactamente el nombre que José había mencionado como su asistente papal. «Monseñor, ¿usted trabajó directamente con algún pontífice?» Hubo una pausa larga. «Doctor, necesitamos hablar en persona. Lo que tengo que mostrarle no puede discutirse por teléfono. ¿Puede venir a Roma?» Una semana después, el doctor Mendoza caminaba por los pasillos de mármol que José había descrito con precisión. El Monseñor Benedetti, de 75 años con cabello blanco, lo condujo a una oficina privada en los aposentos papales. «Doctor, lo que voy a contarle puede cambiar la historia de la Iglesia. Pero primero, dígame exactamente qué describió ese niño sobre la rutina matutina papal». El doctor Mendoza repitió todo. El despertar a las 5, el ángelus, la capilla con vitrales azules, el desayuno específico, las cartas. El rostro del monseñor palideció con cada detalle. «Doctor, yo serví como asistente personal de Su Santidad Papa Pío XII desde 1955 hasta su muerte en 1958. Todo lo que ese niño describió coincide exactamente con la rutina privada del Santo Padre. Detalles jamás documentados públicamente. Caminó hacia un archivo cerrado. Pero hay algo más. Algo que me ha atormentado durante 65 años. Sacó un sobre amarillento sellado. La noche antes de morir, Su Santidad me pidió que escribiera sus últimas palabras exactas. Me hizo prometerle que solo abriría este sobre si aparecía alguien que recordara su vida con precisión imposible. El doctor Mendoza tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y leyó. «Monseñor Alessandro, si alguien viene después de mi muerte describiendo mi vida privada con exactitud, significa que las enseñanzas sobre la reencarnación que condené durante mi pontificado eran verdaderas. He visto una luz que me llama, y una voz me dice que regresaré como un niño en tierras americanas para reparar mis errores. Si esto ocurre, la Iglesia debe reconsiderar sus dogmas». El documento estaba firmado por el Papa Pío XII, fechado el 8 de octubre de 1958, el día antes de su muerte. «Monseñor, ¿José nació en 2016? «Sí, doctor, el 9 de octubre del 2016, exactamente 58 años después de la muerte de su santidad». Se miraron en silencio, comprendiendo la magnitud del descubrimiento. «Doctor, hay más evidencia». Le mostró un cuaderno de cuero con anotaciones manuscritas. Una entrada del 15 de agosto de 1958 decía: «Anoche tuve una visión extraordinaria. Me vi como un niño pequeño en una tierra de montañas y iglesias coloniales, hablando a una familia sobre la continuidad del alma. En la visión, explicaba que la muerte es solo una transformación. Desperté con la certeza de que Dios me está preparando para una misión que trasciende este pontificado». El doctor Mendoza reconoció la descripción. José vivía exactamente en esa tierra que el Papa había visionado. «Necesito llamar a México. José debe saber esto». Desde el Vaticano, el doctor llamó a Morelia. Cuando María del Carmen puso a José al teléfono, preguntó directamente: «José, ¿recuerdas el nombre de tu asistente personal cuando eras papa?». «Sin dudar», José respondió. «Monseñor Alessandro Benedetti. Era muy bueno, siempre me ayudaba con las cartas importantes». «¿Por qué?», pregunta.
El doctor Mendoza miró al monseñor Benedetti, quien escuchaba por altavoz. El anciano sacerdote tenía lágrimas en los ojos. «José, ¿recuerdas haber escrito algo especial antes de morir?» «Sí, doctor. Le pedí a monseñor Alessandro que escribiera mis últimas palabras porque sabía que eran importantes. Le dije que si alguien venía después recordando mi vida, significaba que tenía razón sobre las almas que regresan». El monseñor Benedetti tomó el teléfono con manos temblorosas. «Su Santidad, ¿es realmente usted?» La voz de José, dulce pero con autoridad inexplicable, respondió: «Alessandro, mi querido amigo. Sí, soy yo. He regresado como prometí. ¿Conservaste mis palabras?» «Sí, Santo Padre. Las guardé durante 65 años, esperando este momento». «Bien, ahora la Iglesia debe saber la verdad. La muerte no es el final, Alessandro. El amor trasciende todos los cuerpos, todas las vidas. He regresado para enseñar lo que no pude entonces». Hubo silencio profundo. José continuó: «Alessandro, pronto vendré a casa, a mi verdadera casa en Roma. Pero esta vez no como Papa, sino como José, para mostrar al mundo que el amor de Dios no conoce límites». El monseñor Benedetti escribió esa noche: «Hoy he hablado con un milagro. El Santo Padre ha regresado tal como prometió. La Iglesia está a punto de enfrentar la revolución espiritual más grande de su historia». El doctor Mendoza llamó a Morelia para informar a los padres sobre los descubrimientos. «María del Carmen, su hijo, no es solo un niño con recuerdos extraordinarios. José es la reencarnación documentada del Papa Pío XII y tenemos las pruebas irrefutables». La noticia se extendió rápidamente. En días, equipos de televisión internacional llegaron a Morelia. El Vaticano emitió un comunicado oficial solicitando investigación exhaustiva del caso. Pero para José, toda la conmoción era secundaria. Lo importante era que finalmente había encontrado la evidencia para demostrar que la reencarnación no era contraria a la fe, sino parte del plan divino más grande. La familia Ramírez se preparaba para el evento más importante, el regreso de José a Roma, no como papa, sino como el niño que cambiaría para siempre la comprensión sobre la vida, la muerte y el amor eterno. El mundo estaba a punto de presenciar algo que desafiaría todos los dogmas establecidos, la prueba viviente de que algunas almas regresan para completar misiones sagradas que trascienden la muerte misma. El 15 de marzo del 2024, el mundo católico se detuvo para presenciar algo sin precedentes en la historia de la Iglesia. José Ramírez, de apenas 8 años, caminaba por los pasillos de mármol del Vaticano que había descrito con precisión imposible meses atrás, pero esta vez no en recuerdos, sino en la realidad más extraordinaria que la humanidad había presenciado. Las cámaras de televisión de 67 países seguían cada paso del pequeño niño mexicano, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, escoltado por el Cardinal Secretary of State y una comitiva de teólogos y científicos llegados desde todos los rincones del mundo. María del Carmen y Fernando caminaban junto a su hijo con corazones acelerados. Habían viajado desde Morelia con la certeza de que sus vidas nunca más serían las mismas, pero también con fe inquebrantable de que José cumplía un propósito divino que trascendía toda comprensión humana. «Mira, mami», susurró José señalando una columna de mármol con grabados intrincados. «Esa columna tiene una grieta pequeñita en la parte de atrás. Yo solía poner mi mano ahí cuando caminaba pensando en problemas muy difíciles». María del Carmen sintió escalofríos cuando, efectivamente, detrás de la columna, había una grieta casi imperceptible, exactamente donde José había señalado. El doctor Mendoza, documentando cada momento, se acercó a examinar la grieta. «José, ¿hay algo más que recuerdes de este pasillo específico?» El niño se detuvo frente a una ventana alta que daba a los jardines vaticanos. Desde esta ventana podía ver el rosal de Santa Teresa. Era mi favorito porque florecía incluso en invierno, como si fuera un pequeño milagro constante. Un jardinero veterano del Vaticano, que había trabajado allí durante 40 años, se acercó con lágrimas en los ojos. «Niño, ese rosal murió hace 15 años por una helada muy fuerte. ¿Cómo puedes saber que existió?» José lo miró con esa mezcla de inocencia infantil y sabiduría antigua.
Porque yo lo planté, Señor. Lo planté en 1956 para recordar a mi madre Teresa, que murió cuando yo era muy joven. Cada vez que lo veía florecer, sentía que ella me estaba enviando un mensaje de amor desde el cielo. El jardinero se persignó lentamente. En los archivos del Vaticano constaba que el Papa Pío XII había ordenado plantar un rosal específico en honor a su madre Teresa, exactamente donde José había señalado. La comitiva continuó hacia el corazón del Vaticano, los aposentos papales privados, donde José afirmaba haber vivido durante sus años más intensos como líder de la Iglesia Católica Mundial. Al llegar a la puerta de madera tallada, José se detuvo abruptamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su pequeño cuerpo comenzó a temblar ligeramente. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó María del Carmen, arrodillándose junto a su hijo. «Es que es muy fuerte, mami. Estar aquí otra vez. Recuerdo las noches cuando no podía dormir porque llevaba el peso de millones de almas en mi corazón. Recuerdo las mañanas cuando me despertaba con miedo de tomar decisiones equivocadas que podrían afectar a toda la humanidad». El monseñor Benedetti, quien había llegado específicamente para este encuentro histórico, se acercó al niño con pasos lentos y reverentes. «¿Su santidad está listo para entrar a casa?». José asintió con la cabeza, limpiándose las lágrimas con la manga de su camisa. «Sí, Alessandro, estoy listo». Cuando las puertas se abrieron y José entró a la habitación que había sido el dormitorio privado del Papa Pío XII, el silencio fue absolutamente profundo. Todas las cámaras se enfocaron en el rostro del niño, que mostraba una mezcla de reconocimiento, nostalgia y paz profunda. José caminó directamente hacia un rincón específico de la habitación, donde había un pequeño crucifijo de madera oscura colgado en la pared. «Aquí», dijo con voz quebrada, «aquí es donde rezaba todas las madrugadas. Este crucifijo me lo regaló mi maestro espiritual cuando tenía 20 años». Se arrodilló frente al crucifijo, exactamente como había descrito, con las manos juntas y los ojos cerrados. En ese momento sucedió algo extraordinario que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. José comenzó a rezar en latín con una fluidez perfecta, pero no cualquier oración. Estaba recitando una oración personal que el Papa Pío XII había compuesto específicamente para sus momentos de soledad espiritual más intensa, una oración nunca documentada ni compartida. «Domine Jesucriste, da mihi sapientiam, ut populum tuum in veritate educam». El monseñor Benedetti cayó de rodillas al reconocer las palabras exactas que había escuchado durante años. «Es imposible», murmuró. «Esa oración, solo su santidad la conocía. Jamás la escribió. Solo la rezaba en la intimidad de su corazón». Cuando José terminó de orar, caminó hacia una esquina específica. Con sus manos pequeñas, comenzó a buscar algo en la pared hasta que encontró una piedra suelta. La movió cuidadosamente y detrás apareció un pequeño espacio hueco. «Aquí guardaba las cartas más importantes», explicó mientras metía su mano. «Cartas de personas que sufrían mucho y que me pedían ayuda, pero que no podía responder oficialmente porque la iglesia no permitía ciertas cosas». Su mano emergió, sosteniendo un pequeño paquete de sobres amarillentos, atados con un cordón rojo. Los sobres estaban intactos, exactamente como los había dejado el Papa Pío XII antes de morir. «José, ¿sabes qué hay en estas cartas?», preguntó el doctor Mendoza con voz temblorosa. José asintió con gravedad impropia para su edad. «Son cartas de familias que habían perdido hijos pequeños y que me preguntaban si los volverían a ver. Son cartas de personas que decían haber hablado con sus seres queridos muertos. Son cartas de gente que creía en la reencarnación y que me suplicaba que no los condenara por esa fe». José miró directamente a las cámaras que transmitían en vivo a todo el mundo. «Yo las guardé aquí porque sabía que algún día, cuando regresara, podría usar estas cartas para mostrar que la Iglesia necesitaba abrir su corazón a verdades más grandes». Con voz clara y serena continuó: «Durante años como Papa, tuve que condenar oficialmente la creencia en la reencarnación, porque era lo que se esperaba de mí, pero en mi corazón sabía que estaba equivocado. Sabía que el amor de Dios es tan grande que trasciende una sola vida». Se acercó más a las cámaras, con sus ojos negros brillando con una convicción
que parecía venir de dimensiones más allá de lo humano. Por eso regresé, para decirle al mundo que la muerte no es el final, para demostrar que algunas almas vuelven cuando tienen misiones incompletas, para enseñar que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de todos los corazones presentes. El mundo entero había sido testigo de algo que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre la vida, la muerte y la continuidad del alma. El Cardenal Secretary of State, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a José y se arrodilló frente al niño. «Santo Padre», dijo con voz quebrada, «perdónenos por haber dudado, perdónenos por haber cerrado nuestros corazones a la verdad que usted ha regresado a enseñarnos». José puso sus manos pequeñas sobre la cabeza del cardenal con una ternura infinita. «No hay nada que perdonar, hijo mío. Todo ha sido parte del plan perfecto de Dios. La humanidad necesitaba estar lista para recibir esta verdad, y ese momento es exactamente ahora». Miró a su alrededor, abarcando con la vista a todas las personas presentes y a través de las cámaras al mundo entero. La nueva era de la humanidad ha comenzado oficialmente, una era donde la muerte será comprendida como una transformación, no como un final. Una era donde el amor será reconocido como la única fuerza verdaderamente eterna en el universo. Esa noche, mientras José dormía pacíficamente en los aposentos papales por primera vez en 66 años, billones de personas en todo el mundo se quedaron despiertas reflexionando sobre las implicaciones profundas de lo que habían presenciado. La prueba viviente de que la conciencia humana trasciende la muerte física y que el amor verdadero encuentra maneras imposibles de regresar para completar lo que dejó inconcluso. El Papa, que había regresado como niño, había cumplido su promesa más sagrada: cambiar para siempre la manera en que la humanidad comprende el mayor misterio de la existencia humana. 5 años han pasado desde aquel día histórico en el Vaticano que cambió para siempre la comprensión de la humanidad sobre la vida y la muerte. José Ramírez, ahora de 13 años, ha crecido como cualquier adolescente mexicano, pero con una sabiduría que trasciende su edad física. Los recuerdos específicos de su vida como Papa Pío XII se han desvanecido gradualmente, como suele suceder en estos casos extraordinarios, pero su esencia, su propósito y su mensaje permanecen más vivos que nunca en su corazón y en el de millones de personas alrededor del mundo. En Morelia, la familia Ramírez encontró un equilibrio hermoso entre lo cotidiano y lo trascendental. María del Carmen sigue siendo maestra, pero ahora también da conferencias internacionales sobre fenómenos de reencarnación. Fernando continuó con su carpintería, especializándose en crear altares para templos interreligiosos que han surgido por todo México. José asiste a una escuela secundaria católica donde es conocido como el niño que una vez recordó ser papa. Sus compañeros lo respetan, pero también lo tratan con normalidad. Juega fútbol, estudia matemáticas, se queja de las tareas como cualquier adolescente. Pero hay momentos, especialmente durante las puestas de sol desde las colinas de Morelia, cuando José contempla el horizonte con esa mirada profunda que sus padres conocen bien. En esos momentos, se conecta con la certeza absoluta de que la muerte es solo una puerta, no una pared. «Mami», le dijo a María del Carmen una tarde de octubre, «ya no recuerdo los detalles de cuando era papa, pero sí recuerdo la sensación de amor infinito que hay del otro lado, y esa sensación nunca se va a ir». El impacto de la revelación de José se extendió mucho más allá de los círculos religiosos. La Iglesia Católica, después de años de investigación exhaustiva, publicó una encíclica papal histórica titulada Amor Infinitus, donde por primera vez reconoció oficialmente que la reencarnación no es incompatible con la fe cristiana. El Dr. Mendoza se convirtió en el investigador líder mundial en casos de memoria de vidas pasadas, documentados científicamente. Su libro El niño que recordó el Vaticano se tradujo a 47 idiomas y se considera la obra definitiva sobre evidencia empírica de la continuidad de la conciencia. En todo el mundo surgieron centros de investigación dedicados al estudio de fenómenos de reencarnación. Universidades prestigiosas
abrieron departamentos de estudios de continuidad de conciencia, y miles de familias encontraron consuelo al saber que la separación física no significa separación definitiva. El cambio más profundo se dio en los corazones individuales de millones de personas. Las tasas de depresión por duelo disminuyeron significativamente. Las familias comenzaron a hablar abiertamente sobre sus seres queridos fallecidos. Los hospitales implementaron programas de comunicación espiritual para pacientes terminales. José recibe cartas de todo el mundo. Cartas de niños que dicen recordar vidas pasadas. Cartas de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Cartas de familias que encuentran esperanza en su historia. No soy especial, suele responder José. Solo soy un niño al que Dios usó para recordarle al mundo algo que siempre supimos, que el amor es más fuerte que la muerte. Una tarde de diciembre del 2029, mientras José ayudaba a su padre Fernando a tallar un nuevo retablo para la iglesia, se detuvo y miró hacia el cielo estrellado. «Papá», dijo con voz que ya no era la de un niño pequeño, pero conservaba toda su pureza. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?» Fernando dejó de trabajar y miró a su hijo. «¿Qué, mijito?» «Que ahora, cuando las personas se mueren, ya no tienen tanto miedo. Ahora saben que solo están cambiando de casa, no desapareciendo para siempre». José sonrió con esa serenidad que había caracterizado toda su existencia. «Creo que esa era la misión más importante, papá. No probar que la reencarnación existe, sino probar que el amor nunca muere». Esa noche, mientras José dormía en su habitación decorada con pósters de fútbol como cualquier adolescente normal, María del Carmen y Fernando reflexionaron sobre el milagro que había sido su vida. «¿Crees que José recordará todo esto cuando sea adulto?», preguntó María del Carmen. Fernando tomó la mano de su esposa con paz profunda. «No creo que importe si recuerda los detalles. Lo importante es que el mensaje ya se entregó. El mundo ya cambió». Miró hacia la habitación donde dormía su hijo, ese niño extraordinario que había sido papa en otra vida y que había regresado para cumplir la promesa más importante. «José cumplió su misión», murmuró Fernando. «Ahora puede simplemente ser un niño normal, sabiendo que su trabajo más importante ya está hecho». En las montañas de Morelia, bajo un cielo estrellado que parecía brillar con luz especial, la familia que había cambiado el mundo durmió profundamente, sabiendo que habían sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Y en algún lugar más allá de las estrellas, en ese lugar hermoso que José recordaba vagamente, como un jardín donde todo brilla con luz propia, otras almas preparaban sus propios regresos, inspiradas por la historia del Papa, que volvió como niño para enseñar que el amor verdadero nunca termina. La historia de José Ramírez se convirtió en leyenda, pero más importante aún, se convirtió en esperanza. Esperanza de que nuestros seres queridos, que ya no están físicamente, siguen existiendo. Esperanza de que el amor trasciende todos los límites, incluso el de la muerte misma. Para aquellos que todavía dudan, José tiene una respuesta simple pero profunda. El amor no necesita pruebas para existir, solo necesita corazones dispuestos a recibirlo. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite recordar que el amor nunca muere. Déjanos en los comentarios si has tenido experiencias que te hagan creer que nuestros seres queridos siguen cerca. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que los misterios más grandes están llenos de amor y esperanza. Porque al final, como nos enseñó José, lo único verdaderamente eterno en este universo es la capacidad infinita del corazón humano para amar más allá de cualquier límite, incluso más allá de la muerte misma.